Hola, buenas tardes, noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de filosofía, en donde, bueno, pues vamos a estar viendo ahora otro tipo de ideologías. En este caso, bueno, pues va a ser el idealismo, el materialismo, la angustia y vitalismo. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Aquí, bueno, pues les recuerdo, como en todas las ocasiones, que estas sesiones están siendo grabadas para todos aquellos que no se puedan conectar en este momento y serán compartidas por medio de la plataforma. De igual manera, esta presentación también la van a poder encontrar el día de mañana disponible en la plataforma. Y bueno, pues vamos a ver cuál es la agenda del día de hoy. Vamos a ver una pequeña introducción en relación a este tema, a explicar propiamente el tema y bueno, pues hacer una pequeña dinámica de repaso como en todas las sesiones para, bueno, pues tratar de comprender sobre todo, siempre hemos estado viendo los diferentes pues personajes importantes, en este caso, bueno, pues los filósofos y su forma de pensar, su ideología, de manera que, bueno, pues siempre tratamos de relacionar y tener muy en cuenta qué filósofo, bueno, pues es el que corresponde a cada una de este tipo de pensamiento, de manera que los podamos identificar correctamente. Entonces, bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en esta dinámica de repaso. Y en la sección de seguimiento académico, recuerden que ahí estamos viendo la actividad de la semana, qué es lo que se espera ustedes estén realizando. La vamos a explicar de manera que no omitan, ¿verdad?, en ningún punto para que puedan ustedes lograr, bueno, pues la mayor puntuación. ¿Ok? Bueno, pues entonces damos inicio. Y bueno, pues les comentaba que en esta ocasión vamos a ver estas cuatro pues ideologías: el idealismo, el materialismo, el angustia y vitalismo. Hemos visto hasta este momento que, bueno, la filosofía es un amplio campo de estudio que nos invita siempre a cuestionar y reflexionar sobre, bueno, pues todo ese tipo de cuestiones, sobre todo, pues fundamentales de la existencia, de la realidad y el sentido de la vida. Y en esta ocasión, bueno, pues conoceremos estas cuatro corrientes filosóficas distintas cada una, las cuales, bueno, pues aportan una perspectiva única sobre el mundo y la condición humana. En el caso del idealismo, bueno, pues aquí vamos a ver que este tipo de filosofía, pues nos va a hacer que nos introduzcamos en ese reino de ideas, podemos decirlo así, en donde, bueno, pues como hemos estado viendo, se sugiere, ¿verdad?, que la realidad fundamental reside en conceptos, pensamientos y, bueno, pues lo que viene siendo la conciencia. Hemos conocido, por ejemplo, idealistas como Platón y, bueno, pues también Kant, ¿verdad?, que han dejado una huella muy profunda en la historia de la filosofía, defendiendo, bueno, pues la idea de que nuestras percepciones y nuestros pensamientos pues moldean siempre nuestra comprensión del mundo. En el caso del materialismo, bueno, pues este nos va a llevar a un terreno más tangible, argumentando que, bueno, la realidad es, en última instancia, pues material y física. Y aquí pues vamos a conocer, ¿verdad?, a estos filósofos materialistas, dentro de los cuales pues vamos a reconocer a Carlos Marx, quien, bueno, pues sostiene que la materia y sus interacciones son esa base de nuestra existencia y que de cierta manera debemos de explorar esas estructuras sociales y económicas para poder comprender la condición humana. En el caso de la angustia, bueno, pues esta es una corriente que se centra en la experiencia emocional y también, bueno, pues existencial del individuo. Y aquí, bueno, pues vamos a conocer a Arthur Schopenhauer,
cuyas ideas, bueno, pues influyeron en el desarrollo de la filosofía, sobre todo la filosofía existencialista, que en temas más adelante los vamos a conocer. Y bueno, pues influyó mucho en la filosofía existencialista de Jean-Paul Sartre y de Kierkegaard, quienes, bueno, pues de cierta manera exploraron la ansiedad, la libertad y la responsabilidad de la existencia humana, cuestionando, bueno, pues esas implicaciones de nuestras elecciones y esa búsqueda de significado en un mundo pues aparentemente absurdo. Y por último, bueno, pues vamos a ver el vitalismo, el cual es una corriente ideológica que se enfoca en esa vitalidad, en esa fuerza de la vida. Y aquí, bueno, conoceremos que este vitalismo propiamente en la filosofía de Nietzsche. Aquí vamos a ver que, bueno, Nietzsche se oponía a esa pasividad, a la negación de la vida y, bueno, la moral tradicional y abogaba, bueno, por esa afirmación de la vitalidad, de la creatividad y de, sobre todo, de la voluntad del poder. Entonces, vamos a ver que, bueno, estas ideas influyeron en pues estas próximas corrientes que vamos a estar estudiando, que son el existencialismo, la psicología y sobre todo la filosofía de la vida, y continúan siendo pues hoy en día objeto de debate. ¿Ok? Entonces, bueno, pues con esto iniciamos el tema del día de hoy. En primera instancia con pues esta primer corriente que es el idealismo. Les comentaba que el idealismo, bueno, propone que las ideas son independientemente de la materia, que la conciencia y el espíritu, pues son entes autónomos del mundo material y que, bueno, pues es imposible conocer el mundo sin contar en este caso, bueno, pues con ese tipo de, con esa conciencia, ¿verdad? Y en un caso extremo, bueno, pues que nada fuera de nuestra conciencia o espíritu de cierta manera existe. En la filosofía occidental, el idealismo se inicia, como ya lo habíamos estudiado, con Platón y sus seguidores, los llamados neoplatónicos, y bueno, pues varios filósofos medievales que, bueno, pues fueron englobados en ese idealismo clásico. Y es a partir de René Descartes cuando pues esta vertiente se renueva desarrollándose hasta culminar, bueno, pues en la filosofía alemana de los siglos pues 18 y 19 con representantes como Immanuel Kant, como Schelling y como Hegel. Existen diferentes tipos de idealismo. Vamos a ver aquí por ejemplo, el llamado idealismo objetivo, el cual, bueno, considera que las ideas existen independientemente de nosotros o de la materia. Los seres humanos, bueno, pueden acceder a ellas a través de la experiencia y el saber, y bueno, pues se clasifican como este tipo de idealistas, por ejemplo, a Platón, Leibniz, a Hegel, entre otros. En el caso del idealismo subjetivo, bueno, pues a diferencia del objetivo, este afirma que las ideas pues solo tienen existencia en la mente o el espíritu de los individuos. Y aquí, bueno, pues podemos ver clasificados, por ejemplo, a idealistas subjetivos, por ejemplo, a René Descartes, a Berkeley, a Kant. En el caso del idealismo platónico, bueno, pues es aquel que se presenta propiamente en la obra del filósofo Platón y que, bueno, pues ejerció una gran influencia en la antigüedad y, bueno, durante toda la Edad Media. Y es llamado, bueno, pues realismo platónico, porque, bueno, propone la existencia de una realidad más allá de la realidad que vemos, que de cierta manera, pues vendría a ser el reflejo o la sombra de este mundo aparentemente real al que solo puede accederse por medio del pensamiento. En ese lugar, bueno, pues se encontrarían los universales, los objetos, las ideas verdaderas de los que, bueno, se desprenden solamente las sombras de este mundo que creemos real. En el caso del idealismo trascendental, pues fue postulado pues por el filósofo alemán Immanuel Kant, en el cual, bueno, pues afirmaba que todo conocimiento tenía dos partes: el mundo externo, sujeto del conocimiento,
y el sujeto como tal. El sujeto que obviamente conoce también afirmaba que lo que conocemos pues no tiene una existencia propia y depende de nuestros pensamientos, lo que consideró como fenómeno. Y bueno, que más allá estaría el objeto fuera de nuestro alcance, lo que sería el objeto en sí. Y también se puede decir que existe un llamado idealismo alemán, que bueno, pues aquí vamos a ver que fue conformado de diferentes corrientes del idealismo que de cierta manera, bueno, pues prosperaron, sobre todo pues en esa cultura alemana, esto a partir pues de la obra de Kant. Y bueno, pues aquí sus principales representantes fueron propiamente Kant, por ahí existió, por ejemplo, Schelling, Hegel, y este tipo de sistemas pues se desarrollaron enfrentados pues a cierto tipo de teorías materialistas, como por ejemplo el marxismo, y bueno, pues el creciente predominio también de la ciencia experimental. Y ya en el siglo XX, bueno, pues se hizo complicado el poder diferenciarlas, pues tendieron a mezclarse en filosofías como pues el marxismo y el existencialismo. Hemos dicho, ¿verdad?, que aquí los considerados, algunos de los idealistas, bueno, pues hemos mencionado a Kant. Kant, recordemos que fue un filósofo alemán que formó parte del movimiento de la Ilustración, aquel movimiento que favorecía propiamente a lo que era la educación y el racionalismo como pues una forma de conocimiento. Él, bueno, pues fue autor de 3 obras muy importantes: La crítica de la razón práctica, La crítica del juicio, La crítica de la razón pura. Y en una de sus obras, que fue La crítica de la razón pura, él propuso la existencia de un conocimiento previo a la experiencia y a la capacidad para pensar pues objetos más allá de la experiencia sensible, como parte, bueno, de un idealismo trascendental. Por su parte, Hegel, él fue un filósofo alemán, autor de la obra Fenomenología del Espíritu, en donde, bueno, pues mostró la sucesión de los diversos fenómenos de la conciencia individual e histórica hasta llegar, bueno, pues al saber absoluto de sí, a esa, podemos decir, autoconciencia plena. Y bueno, pues él expuso el movimiento del absoluto como espíritu del ser, como pensamiento que piensa su objeto, para poder descubrir esa unidad del todo. Él aplicó sobre todo la antigua noción griega de dialéctica en su sistema filosófico. Aquí, como recordaremos, los filósofos de la antigüedad entendían por dialéctica ese arte de descubrir la verdad, poniendo de manifiesto, bueno, pues las contradicciones en la argumentación del adversario y superando, bueno, pues este tipo de contradicciones. Entonces, la dialéctica considera que todos los fenómenos están pues sujetos a un perpetuo movimiento y cambio, y que el desarrollo de la naturaleza es ese resultado de ese desarrollo y de la lucha pues de esas contradicciones. Entonces, este término Hegel lo emplea en su filosofía para definir esa manifestación de la revelación del espíritu humano, que de cierta manera pues serían la percepción, el entendimiento, la conciencia, la autoconciencia, la razón y el saber. En el caso de lo que se conoce como materialismo, que esta también es otra corriente, ¿verdad?, ideológica, vamos a ver que el materialismo, bueno, trata de este tipo de corriente filosófica cuyos postulados centrales pues giran en torno a esa idea de la primacía de la materia por sobre el espíritu. Para el materialista, bueno, pues la materia precede al espíritu, el cual es considerado, bueno, pues un derivado organizado de la misma, y es independientemente de todas las tentativas de percepción, pues que en este caso el individuo se pueda realizar. Es decir, la materia existe independientemente de que exista o no alguien que la pueda percibir.
Estipula que la realidad puede ser comprendida siempre pues primando el concepto de materia y se opone pues muy claramente al idealismo, ya que no considera que la realidad pueda existir siempre en función de la percepción o concepción que, bueno, pues en este caso el individuo pueda hacerse pues de ella, ¿verdad? Se declara entonces que la materia pues es increada y que la misma puede ser objeto de estudio para el ser humano y podemos ver que el materialismo se divide en materialismo histórico, que es una doctrina, bueno, basada en el marxismo, que hace un estudio de los procesos históricos, tomando en cuenta, pues, las condiciones materiales de la época. En este caso, se toman en cuenta aspectos como economía, como política, para poder entender así las condiciones de vida de la época y materialismo dialéctico, el cual pues procura ese estudio de las contradicciones internas entre en este caso, los fenómenos materiales de este, ¿verdad? Y aquí, bueno, pues vamos a ver el principal representante que es Carlos Marx. El legado de Carlos Marx pues ha sido enormemente importante para el pensamiento económico. Sus ideas englobadas dentro del ideario conocido como marxismo pues han sentado la teoría de la filosofía económica comunista y bueno, pues él propuso el método dialéctico que es un término, ¿verdad?, que designa el método científico del conocimiento del mundo y, bueno, proporciona al hombre esa posibilidad de comprender, pues, esas relaciones sociales como un fenómeno natural que debe de ser de cierta manera observado y analizado, pues, por ser una fuerza motriz en el desarrollo de la realidad. La dialéctica, bueno, pues concibe al movimiento como uno de los elementos más importantes para el ser y propone, bueno, que la realidad está sometida al devenir de la historia, es decir, quien no comprende el cambio como un proceso que forma parte de la construcción de un objeto, pues sería incapaz de comprender la concepción propiamente del objeto. Entonces, aquí, bueno, pues vemos que él divide, ¿verdad? Este tipo de cambio, ¿verdad? En tres momentos. Se puede decir, por ejemplo, el primer momento que es la tesis o momento de afirmación de una realidad, la antítesis o momento de negación de la realidad anterior y la síntesis, que es un momento de integración en este caso, de esas dos realidades contradictorias anteriores, es decir, una nueva tesis que daría lugar pues a otra antítesis y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, él ve en esta forma, ¿verdad?, de analizar cómo es que el cambio sigue un orden, ¿verdad? Es decir, una racionalidad que se genera pues a partir de, en este caso, la realidad. Otro de los principales pues filósofos tenemos a Arthur Schopenhauer. Él, bueno, pues se le conoce como el filósofo del pesimismo, o padre del pesimismo filosófico moderno, justamente porque sabía que la vida, bueno, pues está sujeta a una larga cadena, pues, de azarosas y amargas circunstancias. Su sistema, bueno, no solo analizó las dinámicas que dominan el mundo, ¿verdad? Sino que también, bueno, pues nos indicó el camino para, en este caso, pues hacer más fácil ese difícil trago de la existencia de una mejor manera posible. Entonces, él decía que la felicidad pues era una utopía inalcanzable, que el mundo pues estaba regido por una voluntad incansable que pues nos convierte de cierta manera en un tipo de máquinas que siempre están deseando muchas cosas, ¿verdad? Que deseamos de manera incansable y que bueno, tras la satisfacción de un deseo, pues espera siempre uno nuevo, ¿verdad? Y que a su vez pues este busca ser satisfecho, ¿verdad? Una dinámica que si bien nos maltrata, ¿verdad? Sin descanso y que nos sitúa pues en dos polos inevitables, el sufrimiento y el aburrimiento, ¿verdad? Es decir, él dice que siempre, no vamos a estar siempre, por ejemplo, conformes, siempre vamos a estar
pues deseando algo, ¿verdad? Y si no lo tenemos, pues vamos a estar inconformes o tristes o de cierta manera, pues buscando el tratar de lograr ese deseo, ¿verdad? Y una vez que lo obtenemos, pues de cierta manera volvemos a estar insatisfechos, ¿verdad? A ver, veo la manita arriba de Omar. No sé si Sí, quieras comentar algo, Omar o el, Omaro. sí, el Arthur, haz de cuenta que su concepto es nunca vamos a estar satisfechos. Así es, efectivamente, eso es lo que nos llega o nos da a pensar de que nunca vamos a estar satisfechos, siempre vamos a estar deseando, ¿verdad? Y el hecho de no estar satisfechos con lo que tenemos, pues nos va a producir, ¿verdad? Esa insatisfacción, ese dolor, por ejemplo, ¿verdad? De no conseguir, pues, el tener lo que siempre vamos a estar deseando, ¿verdad? Entonces, bueno, pues dentro de su gran pensamiento, vamos a ver que también él, bueno, pues hizo aportaciones, por ejemplo, él pensaba, ¿verdad?, que las religiones pues eran necesarias y eran pues de cierta manera, inestimable beneficio para el pueblo, pero que cuando pretendían oponerse al progreso de la humanidad en el conocimiento de la verdad, pues se tenía que empujarlas a un lado sin ningún miramiento, ¿verdad? A juicio obviamente de Arthur Schopenhauer, ¿verdad? Y bueno, pues también habló en torno a lo que él denominaba la compasión como motor moral. Esto porque decía que pues vivíamos en el peor de los mundos posibles justamente porque pues presenciábamos a diario el dolor, el sufrimiento en nosotros y en los demás y que bueno, solo podía salvarnos la ayuda mutua, el reconocimiento de que el otro no es un otro, sino otro que también sufre y que bueno, pues duele, ¿verdad? O sea, es decir, nos estaba indicando, ¿verdad?, que debíamos ser, pues, de cierta manera empáticos, ¿verdad?, con las demás. De cierta manera tiene razón, ¿verdad? En todo la historia de la humanidad, pues hemos visto, ¿verdad?, que siempre ha habido guerra, siempre ha habido sufrimiento, ¿verdad? Entonces, siempre se nos ha instado, ¿verdad?, a que seamos empáticos con los demás y que solo esto, ¿verdad?, puede llegar a salvarnos, ¿verdad? Es decir, no estar en constante pugna, ¿verdad? Como siempre se han estado las diferentes sociedades. Entonces, bueno, de cierta manera también ese tipo de pensamiento pues tiene algo de razón, ¿verdad? Y cosa que quizás a lo mejor no hemos puesto en práctica, siempre o lo ponemos en práctica, pero pues muy poquito, ¿verdad? Otra corriente es la conocida como vitalismo. El vitalismo, bueno, pues es una corriente filosófica que se centra básicamente en la importancia de la vida y la vitalidad. Esto, bueno, pues como conceptos, a ver, permítame porque estoy dando todavía aquí permiso. Ok. Les decía, esta corriente se centra en esa importancia de la vida, de esa vitalidad, como conceptos muy importantes para poder comprender esa existencia, sobre todo la realidad. Y aunque, bueno, pues el vitalismo ha tenido diversas interpretaciones y manifestaciones a lo largo de la historia de la filosofía, su idea central es la creencia en que la vida pues es algo más que esa mera materia y las leyes de la física. En lugar de ver la vida como el resultado de procesos puramente físicos y químicos, pues aquí quienes siguen esta corriente, ¿verdad? Los vitalistas argumentan que existe una fuerza vital o una fuerza vitalizante que anima a los seres vivos y los diferencia de la materia inanimada.
Entonces, según la teoría del vitalismo, todos los organismos vivos tienen un elemento vital que los hace diferentes de esos seres inanimados. Entonces, esta corriente de pensamiento, pues, es utilizada para causas animalistas, pacifistas, veganas, ¿verdad? Entre otras, con la intención de darle carácter vital a todos esos seres diferentes de los inanimados. Y aquí, bueno, pues vamos a conocer, por ejemplo, a Nietzsche. Nietzsche fue un influyente filósofo alemán conocido por sus ideas revolucionarias sobre la moral, sobre la religión, la cultura y obviamente pues la filosofía. Y bueno, pues aquí su pensamiento se basa sobre todo en una crítica a lo que es la cultura occidental. Él hizo, por ejemplo, la crítica a la moral, en donde, bueno, pues predicó que la ética occidental pues era totalmente racional, basada en un hecho de que pues hay un ser superior que lo controla todo y desprendiéndose de la voluntad vital del hombre. También hizo una crítica a la religión, en donde, bueno, pues específicamente a la cristiana, ya que, bueno, para él el cristianismo había invertido de cierta manera los valores, haciendo al hombre temeroso y culpable y no permitiéndole sentir y actuar por instintos. Aquí para él, según la solución a esto, pues sería acabar con ese pilar fundamental, que en este caso pues es Dios, y que la moral se debía de centrar en el impulso vital del hombre. También hizo una crítica a la filosofía, criticó duramente la filosofía de la época. La corriente filosófica anterior a él pues era el positivismo, una disciplina racional que veía al hombre pues como un ser estático y no cambiante, conceptos que obviamente él rechazaba firmemente con su pensamiento vitalista. Y bueno, pues un concepto que introdujo fue el conocido como superhombre, aquel ser que debía de ser una evolución del hombre y que este sería una especie de evolución que se daría cuando el hombre, pues de cierta manera, se olvidara de Dios y que quedara solo él mismo. El superhombre, según su concepto, pues tenía ese impulso vital como un tipo de brújula de vida, ¿verdad? Es decir, que esa evolución del hombre, pues obviamente quería vivir, ¿verdad? Quería superarse y estar obviamente en conexión con, en este caso, bueno, pues con la naturaleza. Y de ahí, bueno, pues también se derivó lo que se considera como el nihilismo. Esta también es una corriente filosófica que argumenta que no hay un propósito fundamental o un orden cósmico en el universo. Esta corriente obviamente, bueno, rechaza todos los principios religiosos, morales, fundamentándose en esa creencia de que la vida, bueno, pues no tiene sentido, de que no existe una deidad, puesto que la naturaleza y el universo, bueno, son indiferentes con el ser humano, sus valores y su sufrimiento, obviamente, ¿verdad? Y de que no existe un fin último teológico, ¿verdad? En ausencia de un orden divino, toda vez que, bueno, para él Dios había muerto, ¿verdad? Y que no había una verdad absoluta y que la realidad que tenemos hoy en día, bueno, pues es aparente. Esta corriente, bueno, se puede dividir en nihilismo activo y nihilismo pasivo. El nihilismo activo, también llamado positivo, pues es aquel que propone la destrucción de todos los valores tradicionales que de cierta manera, bueno, dotaban de sentido a la existencia, principalmente, bueno, la creencia de Dios, para sustituirlos por la aparición, pues, de una nueva moral y un nuevo hombre. Y el nihilismo pasivo negativo, que es aquel que surge como consecuencia de la muerte de Dios y de la crisis de sentido que obviamente este genera. Entonces se manifiesta como pues esa desesperanza, esa inacción, esa renuncia al deseo de vivir, pues la vida que hasta entonces se tenía o tenía como, pues de cierta manera referente, un ente sobrenatural exterior a ella, que de cierta manera la dotaba de sentido, pues ahora resultaba pues insostenible, vacía y en este caso sin sentido. Entonces, la idea del superhombre, como hemos visto, se define como aquel individuo trascendental capaz de crear y establecer su propio sistema de valores individual, ¿verdad?
aquel tipo de ser humano que de cierta manera rompería con todas las tradiciones morales impuestas por el cristianismo a fin de poder alcanzar, bueno, la libertad de su esencia. Y así cuando el hombre se liberara de todas esas influencias y doctrinas que le habían sido impuestas y bueno, pues buscaba obviamente desde su estado de pureza y voluntad, obviamente pues establecer su propio proyecto de vida según sus valores, entonces se daría origen a este superhombre y pudiera entonces descubrir la verdad de la existencia, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque pues él pensaba, ¿verdad?, que en el caso sobre todo de las religiones, pues siempre se imponía, ¿verdad?, de que siempre se le hacía al hombre ser temeroso, ¿verdad?, de que si cometía algún error, pues eso era pecado y se supone que ese pecado pues tenía que ser iba a ser de cierta manera castigado, ¿verdad? Por eso es que decía y por eso hacía esa crítica a las religiones, por el hecho pues de cierta manera, con este tipo de pensamiento que la religión te inculca, pues hacer que el hombre fuese temeroso, ¿verdad? Que debía de cierta manera evolucionar en el sentido de que, bueno, pues debía de de liberarse de ese tipo de doctrinas que de cierta manera habían sido impuestas, ¿verdad? Para bien de poder entonces enfocarse en ese propio proyecto de vida, ¿verdad? Y obviamente, bueno, pues que terminara, ¿verdad? En el sentido de que, pues como hemos visto en muchas de las religiones, siempre nos hacen ver o nos hacen sentir, ¿verdad? Que estamos nosotros marcados quizás a lo mejor por la muerte, ¿verdad? De este ser, ¿verdad? Que pues en la historia de las religiones vino, ¿verdad?, a cumplir con pues, con un cometido, con un objetivo que quizás a lo mejor no lo pudimos entender en su momento, pero esa culpabilidad la fuimos arrastrando a lo largo de la historia, ¿verdad? Y eso es lo que las religiones de cierta manera nos han ido pues inculcando, ¿verdad? Entonces, a eso es lo que se refería Nietzsche, ¿verdad? Esa era su forma de pensar. Por eso es que él lo que quería era que el hombre evolucionara, que dejara de lado esa culpabilidad para bien de poder entonces partir, bueno, a partir de aquí olvidamos el pasado y surge nuevamente enfocándonos en ese proyecto de vida que obviamente pues tiene por delante, ¿verdad? Vamos a ver quiero compartirles este video que se me hace interesante, sobre todo, ¿verdad? Por Nietzsche, que también tenía otro tipo de pensamiento muy interesante, ¿verdad? Que obviamente, como siempre les he comentado, cada uno de los filósofos que hemos estado viendo eh, han tenido su manera de pensar, pero obviamente por las situaciones que ellos vivieron, ¿verdad? En su época, ¿verdad? Obviamente, bueno, pues algunas de este tipo de formas de pensar siguen aplicando, siguen estando vigentes, nos dejan mucho que pensar, ¿verdad? Y razonar, porque pues pareciera que seguimos igual de cierta manera. Sí, quizás a lo mejor habrá nuevos avances tecnológicos y demás, pero en cuanto a la forma del ser del ser humano, pues en algunas ocasiones parece que no hemos evolucionado del todo, ¿verdad? Entonces déjenme les comparto este video que espero les parezca interesante y déjenme pasamos a verlo y luego ya de ahí nos pasamos a nuestra dinámica de integración. Déjenme se los comparto. La máquina del tiempo. ¿Solo se puede ser feliz si se tiene una vida narcisista, vacía y superficial? ¿Una vida solo puede tener significado si se vive infelizmente? Nietzsche creía que muchos de nosotros carecemos en gran medida de vidas internas, que vivimos como sonámbulos, distraídos por la rutina diaria. Escribió,
Somos desconocidos para nosotros mismos. Estamos sordos ante los sonidos que oímos alrededor de nosotros, incluidos los sonidos y ecos de nuestro ser. Vivir la mayor parte de nuestra existencia sin preguntarnos nada sobre ella tiene un costo, y Nietzsche lo ilustra con una de sus ideas más complicadas e importantes, la del eterno retorno. ¿Qué pensarías si supieras que lo que ha pasado, lo que sucede y lo que sucederá ya ha pasado? ¿Cómo actuarías si supieras que lo que vives, cada excitación, dolor o pensamiento insignificante, ya te ha pasado un número infinito de veces y te pasará otro número infinito de veces exactamente del mismo modo? La idea es perturbadora. Pensemos este experimento en su forma más terrible. La existencia tal como es, sin significado ni objetivo, y sin embargo, inevitablemente repetida infinitamente. El eterno retorno. Suena bastante cruel, ¿cierto? Para Nietzsche no se trata simplemente de un ejercicio mental deprimente, sino de un reto para comprender el significado de la existencia. El eterno retorno es una prueba para conocer nuestra postura frente a la vida. ¿Qué actitud hacia nosotros y hacia nuestras acciones necesitamos para aceptar revivir los mismos eventos, tanto los más maravillosos como los más terribles, una y otra vez? Si tomamos en serio el experimento, tendríamos que preguntarnos si estamos seguros de hacer cada cosa que hagamos, pues cada momento lo repetiremos un número infinito de veces. La idea es inquietante, porque entonces cada elección en nuestra vida implicaría una carga enorme de responsabilidad. Para Nietzsche, el momento es la medida más fundamental del tiempo. Es la parte más primitiva de la vida y según él, cada momento debería ser deseado con la misma intensidad que los otros, pues todos están relacionados entre sí, aunque no estemos inmediatamente conscientes de su conexión. El eterno retorno nos motiva a buscar el significado que existe en cada momento, pensando en cómo cada uno puede producir resultados irrevocables. En la ficción, las historias de viajes en el tiempo son atractivas porque permiten imaginar cómo podrían haber sucedido las cosas si se hubieran tomado otras elecciones. Pero en algunas de estas ficciones, el destino es ineludible y los protagonistas se frustran cuando descubren que incluso si hubieran actuado de un modo distinto a como lo hicieron, una fuerza más grande que ellos los arrojaría al mismo lugar, al mismo destino. ¿Qué sentirías si viajaras en el tiempo para evitar una catástrofe de tu vida y luego regresaras al presente y te dieras cuenta que tu acción en el pasado es lo que provocó lo que precisamente querías evitar? Lo que respondas se relaciona con cómo pienses el eterno retorno. Nietzsche pensaba que la clave para apreciar la vida y sus momentos no consiste en tener control sobre las circunstancias de tu destino, sino sobre tu capacidad de aceptarlas y desearlas. Llamó a esta idea amor fati. No es que creyera que se deban aceptar pasivamente los eventos del pasado, más bien planteaba que deberíamos adoptar cierta actitud frente a ellos, aceptarlos como si no hubiéramos querido que sucedieran de ningún otro modo, como si ninguna pieza del pasado estuviera fuera de lugar para armar una imagen artística de la vida. Escribió: redimir el pasado de la humanidad y transformar cada así fue hasta que la voluntad diga, pero yo lo quería así que así lo querré. Para Nietzsche, el significado de la existencia es el sentido de sus momentos más pequeños. El ideal de vida es uno en que no solo aceptamos, sino que deseamos cada uno de sus momentos. Nietzsche ilustra la idea de vivir la vida en pequeños momentos de la siguiente manera. Contempla el tropel pastando a tu lado. No sabe lo que es el ayer ni el hoy. Corre de un lado hacia otro. Pasta, descansa, digiere y vuelve a correr. Así continúa, de la madrugada a la noche, de día a día. Así con la gana y el desgano amarrado al poste del instante, no siente melancolía ni tedio. Nietzsche cree que vivir es algo tan simple que se ha olvidado en la sociedad moderna. Explicaba que la cultura nos ha atemorizado con la inseguridad del futuro incierto, que ya no podemos vivir el instante, ni vivir el momento sin sentir un sentimiento de agobio o pesadez. Su fórmula para la grandeza humana es el amor al destino, un destino en que nada será diferente, ni hacia adelante ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Si Nietzsche viajara en el tiempo, no cambiaría su miserable suerte, no eludiría su colapso nervioso, ni el modo en que fue ignorado por las mujeres, ni su sífilis. Más bien, viviría cultivando una mirada artística sobre cada una de las partes de su vida. ¿Se puede ser feliz y tener una vida con significado? Si la felicidad incluye desear los momentos más terribles de nuestra propia vida, quizá Nietzsche respondería que sí. Sí es posible si podemos reconciliarnos con el hecho de que todo lo que ha sucedido en nuestra vida sucederá de nuevo, y a pesar de eso, aceptamos repetirla.
Muy bien, bueno, pues, ¿qué les pareció esta forma y esta propuesta que nos hace Nietzsche? Me Hola, pareció Lisbeth. Hola, Lisbeth, adelante. Me pareció muy interesante ese tema. Estuve viendo toda la clase y pues me pareció más interesante, como que, no sé, una explicación muy bien, maestra. Muy bien, perfecto. Gracias. A ver, vemos a Carla. Adelante, Carla. Buenas noches, maestra. Me pareció una información muy completa y muy entendible. Perfecto. ¿Cómo ven aquí lo que nos planteó de que que nos pusiéramos a pensar que si estuviéramos nosotros repitiendo, ¿verdad? O tuviésemos que repetir nuestra vida, pues nos deja mucho que pensar en relación a las decisiones que debemos de tomar, ¿verdad? ¿Cierto? Sí, O sea, una gran responsabilidad, ¿verdad? Porque pues habrá obviamente momentos buenos, momentos malos, pero pues todo sucede por algo, ¿no? Un comentario, maestra. Sí, Así como adelante. dice usted que, bueno, lo de la clase, ¿verdad? Ujú. Que si volviéramos al pasado y quisiéramos cambiar algo, ¿verdad? Mucho de lo que estamos viviendo ahorita a lo mejor ya no lo viviríamos, porque pues no conoceríamos a las mismas personas, porque se cambiaría todo el sentido de la vida. A eso mismo se refiere más que nada esta clase, el de que si volvemos al pasado, cambiamos las cosas y a lo mejor ya no nacimos en el mismo año, a lo mejor no existimos, no sé, o sea, todo cambiaría. Así es. Sí, por eso en las famosas películas, ¿verdad? De viaje en el tiempo, nos ponen, ¿verdad? Que no se debe de mover en lo más mínimo porque algo puede cambiar. Así es, como dice Ángel, alteramos la realidad. Entonces, pues a lo mejor queremos borrar algo que para nosotros, pues quisiéramos no haber pasado, ¿verdad? Pero pues nada nos dice que si al borrar ese suceso, ya no seríamos los mismos pues en este instante, ¿verdad? Así es, como dice aquí Fernanda, un cambio y se altera todo. De hecho, Así es. maestra, también eso mismo del tiempo existe en las máquinas. Por ejemplo, yo que me gusta, o bueno, yo mi oficio es sastre, ¿verdad? Ayudante de sastre. Si la máquina se altera en el tiempo, ya no cose igual. O sea, viene siendo un sistema que igual nosotros también estamos viviendo. O sea, si se mueve el tiempo, ya no sería igual. Igual en una máquina, no sé, de costura, hay muchas máquinas que tienen un tiempo para hacer su proceso, ¿verdad? Y si le mueves el tiempo, pues se altera todo y se cambia todo el sistema. Sí, porque son como que, digo, bueno, sí, están configuradas de cierta manera. Y si lo alteras, pues obviamente que te va a cambiar el resultado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí está interesante la propuesta. Hay, como siempre, ¿verdad? Les invito ahí a que se suscriban a muchos de los canales en los cuales les he compartido en tiempos por ahí que tengan ustedes oportunidad. Bueno, pues no está de más ver un pequeño video, ¿verdad? De todos estos grandes pensadores. Están muy interesantes y en un pequeño video poder conocer, ¿verdad? Un poco más de muchas de las aportaciones que estos filósofos pues han otorgado obviamente y pues en muchas ramas, ¿verdad? En muchos tipos de conceptos y conocimientos. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a hacer nuestra dinámica. Aquí ya veo que se están integrando aquí a la sesión. Recuerden que, bueno, pues son preguntas de opción múltiple en donde vamos a estar eligiendo la respuesta que consideremos es la respuesta correcta.
Y bueno, pues aquí quienes se puedan conectar, quienes no, bueno, puedan estar escuchando aquí la pregunta, respondiendo, o bien por medio del chat de la plataforma, ¿ok? Entonces, pues vamos a dar inicio. Yo creo que son todos los que, son 8 los que se logran conectar. Vamos a dar inicio. Recuerden que es por tiempo. El que conteste más rápidamente, bueno, pues le va a otorgar ahí el mayor puntuación. Rápido y pues obviamente correcto. ¿Sale? Entonces, bueno, pues iniciamos con los que están conectados para continuar con nuestro programa. ¿Ok? Entonces, nos dice la primer pregunta de este tema que acabamos de ver el día de hoy, que es esa corriente filosófica que supone que para conocer las cosas debemos de tomar en cuenta la conciencia, las ideas y el pensamiento. ¿Qué corriente fue de estas que vimos? Nos dice que debemos de tomar en cuenta la conciencia, el pensamiento y bueno, pues las ideas. Idealismo, así es, en la pregunta venía ahí la respuesta, ¿ok? Vamos a ver la siguiente. Es uno de los representantes del materialismo histórico. Bueno, esto ya por historia debemos de conocerlo, ¿verdad? ¿Quién es este personaje? Al hablar simplemente de materialismo, ¿de quién estamos hablando? ¿Cómo se llama este personaje? Así es, Carlos Marx, así es. ¿Ok? Ojo ahí con los nombres de los personajes. Muy bien, vamos a ver. Este es corriente filosófica que toma en consideración la vitalidad como parte fundamental del ser. ¿Cómo se le llama esta corriente? A ver, vamos a ver. ¿Qué contesta por acá? Así es, vitalismo. Muy bien. Y por último, vamos a ver la última pregunta. Filósofo alemán que introdujo el concepto de superhombre, que acabamos de ver ahorita su video. ¿Cómo se llama este personaje, este filósofo alemán? Que por sus ideas, obviamente, bueno, pues así es, Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a ver quiénes logramos contestar correctamente. Fernanda, muy bien. Marta y en primer lugar logró ser, ¿quién se puso como 89, 91, 92? Puso su matrícula. Ok, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por los que participaron. Perfecto. Ahí nada más hay que poner atención a los que confundimos algunos de los conceptos. Y bueno, pues entonces continuando aquí con nuestra tema, déjenme me regreso. Ok, en esta semana, ¿qué nos toca realizar? Bueno, pues nos Pedro, toca cállate. realizar
A ver, por ahí tienen alguien micrófono abierto. Ok. ¿Qué actividad nos toca realizar el día de hoy? En esta semana, un mapa conceptual, correspondiente obviamente con estos temas que hemos visto, el idealismo, el materialismo, la angustia, el vitalismo. Y en ese mapa, acuérdense que deben de incluir, pues obviamente, los conceptos más importantes que hemos visto el día de hoy. Acuérdense el formato. Déjenme se los presento aquí un mapa conceptual. Es como el formato que les he compartido. Cuando ustedes ingresan, no sé si ya empezaron a ver ahí la actividad, debe de tener pues este tipo de palabras enlace. Entonces debe de partir, ¿verdad?, de los conceptos y obviamente, bueno, pues tratar de explicarlos mediante este tipo de esquema. Entonces, miren, déjenme, se los comparto para que lo vean. Ahí en la descripción de la tarea, miren, solamente para que traten de hacerlo de esa manera, para que no se les vayan a pasar conceptos importantes. Miren, aquí está. Ok, ahí lo tenemos. Si se fijan que debe de contener una selección, obviamente, de conceptos y palabras enlace, como lo ven aquí, ¿sí? Eso es una forma de hacer un mapa conceptual, ¿ok? Su estructura obviamente debe ser jerárquica y tener obviamente conceptos importantes. Entonces, ¿qué tema es? Hagan de cuenta que van a hacer un tipo de resumen de este tema que hemos visto, pero graficado de esta manera, como un mapa conceptual. ¿Qué debe de incluir? Pues aparte del mapa conceptual, va su portada, va la introducción, conclusiones y, muy importante, referencias bibliográficas. Nunca se les olvide las referencias. ¿Sale? A ver, veo por ahí duditas. Sí, adelante, Lisbeth. Adelante, Lisbeth. Maestra, ¿de dónde vamos a sacar la información del libro o de esta clase? Sí, de preferencia tomen como referencia siempre el libro base, pero también pueden ustedes investigar, ¿verdad? La idea es que también puedan buscar en fuentes confiables en Internet. O sea, no estamos cerrados a, ¿verdad? A que ustedes investiguen. La idea es de que den lectura al material que se encuentra disponible en el aula. De hecho, las páginas que se les recomienda leer para este tema es de las 132 a las 143. Ahí viene, ¿verdad? Aquí en el libro de filosofía, aquí en esta semana se les dice qué páginas son las que deben de dar lectura, ¿sí? Del libro para la actividad de esta semana. Entonces, bueno, pues solamente dar lectura, obviamente ver los videos, tienen de referencia pues esta presentación que hemos hecho el día de hoy, pero también pueden investigar, ¿verdad? La idea es eso, que puedan ustedes también investigar al respecto. ¿Sale? Muchas gracias, maestra. De nada, Lisbeth. A ver, otra manita por ahí. Adelante, Carla. Maestra, una pregunta, ¿de qué páginas a qué páginas comentó? La página es la que ves aquí en pantalla. Mira, aquí viene en el libro, cuando tú le das aquí en recursos, aquí dice 132 a la 143. 132 a las 130. Sí. Ahí en donde siempre les comparto que tomen como el base el libro de filosofía y ahí siempre les pongo las páginas que corresponden al tema de la semana. ¿Sí? Ah, ok. Muy bien, sí. Ok, perfecto. A ver, Gracias, vemos por ahí. maestra. De nada. Carla, adelante, Carla. Sí, soy yo.
Ah, ok. Es que vi la manita ahí. Muy bien. Sí, yo la quité. Perdón. Perfecto. Nidia, veo también por ahí otra manita. Sí, maestra, buenas noches. Nada más para Vale. preguntar, ¿se puede mandar en Word o PDF? Sí, puedes hacerlo en Word. Acuérdense que, bueno, pues si lo conviertes a PDF no hay ningún problema. Nada más acuérdense, tienen que hacer ustedes, la idea es de que ustedes hagan su diseño, ¿verdad? Sí, también puede ser en Canva, Fernanda. Sí, efectivamente. Este diseño, como lo vieron, pues se facilita mucho hacerlo en PowerPoint. También lo puedes hacer en Word, ¿verdad? Y luego ya convertirlo a PDF. La idea es de que ustedes elaboren este esquema, este mapa conceptual, porque, bueno, de cierta manera, al hacerlo uno personalmente, pues de cierta forma estás haciendo un resumen, ¿verdad? Estás ya leyendo el material, seleccionando los conceptos más importantes y a la vez estás repasando el tema. De esta forma, pues ya estarías preparándote, ¿verdad? Que te haría más fácil a la hora de comprender estos conceptos y ya batallarías menos a la hora de estar presentando, pues, tu examen, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? De que ustedes den lectura y a la hora de estar seleccionando y resumiendo estos conceptos importantes, este material les va a servir como material de apoyo. ¿Sale? Gracias, maestra. De nada. Perfecto. Bueno, pues hemos llegado, ¿verdad? Al final. Por ahí quienes necesiten ya retirarse, muchas gracias por su asistencia. Y me quedo entonces aquí con los que tengan duditas. Adelante, Carla. Maestra, una pregunta. Yo quiero preguntarle si va a abrir va a abrir las actividades atrasadas o va a ser en regularización. Sí, las actividades en las cuales ustedes hayan quedado atrasados por algún motivo van a estar disponibles en la semana de regularización. Semana De regularización, de... ¿sí? En la semana de regularización vamos a tener oportunidad de abrir pues las actividades para aquellos que no pudieron realizarlas, que se integraron posteriores a ellas, y también va a haber actividades para ir sumando puntos extras a su promedio final. Ok. ¿Sale? Es que como yo no me pude, yo traigo 2 tareas atrasadas de su clase. Ah, Digo, ok. de casi de todas las materias, las primeras 4 clases, pues como yo Ujú. me puse un poquito delicada de salud, no pude entrar. Entonces, si quisiera, para que no me afectara, si quisiera yo entrar, o sea, pues mandar mis tareas, ¿verdad? Las que me Sí, faltan. sí, va a haber oportunidad, Carla, en esa semana. De hecho, van a ser 2 semanas de regularización, donde te comento, va a haber una actividad de regularización para los que, pues, vaya, no tuvieron oportunidad de presentar su examen parcial o bien salieron mal en el examen parcial y quieren mejorar. Va a haber esa oportunidad. Va a haber oportunidad de, como comentas, ¿verdad? Presentar las actividades que les faltaron, aquellos que se integraron ya tarde a la materia, y también actividades de puntos extras, ¿sí? Ok, es que en el examen a mí me fue muy bien, me fue muy bien en todos los exámenes. Solamente en esas materias yo sí quiero, pues Sí, sí, pues en esta hacerlas semana, para... sí, hacerlas, mandarlas, porque yo empecé, maestra, ya me empecé a sentir un poquito mejor desde la semana 4 hasta la semana 7, a la semana 8. Que Ok, no entraba a clases, pero sí las veía grabadas y mandaba mis tareas, pero ya después me faltaba la semana de la 3 en adelante, que ok, tengo la 4, la 5, la 6, la 7 y ahorita que estamos en la 8. muy bien. Sí, va a haber oportunidad. Semana. Sí, sí, te digo, sí va a haber oportunidad para ello. Ok. ¿Sale? Bueno. Y serían en todas las materias, me supongo. Sí,
porque aquí todos los maestros nos van a, de hecho, o sea, nos van a dar oportunidad de poder habilitar esas actividades. Ok. Sí, porque no quiero que me vaya a afectar en las semanas de, porque los exámenes, le comento, me fue muy bien, pero no quisiera que al final me vaya a afectar y me tenga que quedar ahorita, volver a repetir el cuarto tetra. No, vas a ver que sí. Si te fue bien Bueno, en el examen parcial, vas a ver que sí, vas a poder tener oportunidad. ok. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, maestra. Y De pues nada. disculpe por preguntar, ¿verdad? No, pues para eso es este espacio al final, ¿verdad? Para dudas que tengan en relación pues al tema o a la actividad que, pues, se espera ustedes estén entregando, ¿verdad? Ok. Bueno, muchas gracias y que tenga una bonita semana, un bonito inicio de semana. Igualmente, Gracias. perfecto. Bueno, pues entonces no sé si alguien tenga alguna otra duda. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, maestra, todo bien, gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces les agradezco mucho su asistencia a esta sesión y bueno, pues por ahí cualquier duda, como quiera, recuerden que pues estamos al pendiente de ustedes por medio de la plataforma. Gracias, maestra. Que pase buena noche. Gracias. Que sigan pasando bonita noche. Hasta luego.